La mecánica de fluidos es la rama de la mecánica de medios continuos, rama de la física a su vez, que estudia el movimiento de los fluidos, gases y líquidos, así como las fuerzas que los provocan. La mecánica de fluidos clásica se divide principalmente en estática de fluidos y dinámicas de fluidos. La estática de fluidos estudia el equilibrio de gases y líquidos. El hecho de que los gases, a diferencia de los líquidos, puedan comprimirse hace que el estudio de ambos tipos de fluidos tengan algunas características diferentes. En la atmósfera se dan los fenómenos de presión y de empuje, que pueden ser estudiados de acuerdo con los principios de la estática de gases. ¿Qué es un fluido? La característica fundamental de los fluidos es la denominada fluidez. Un fluido cambia de forma de manera continua cuando está sometido a un esfuerzo cortante, por muy pequeño que sea este, es decir, un fluido no es capaz de soportar un esfuerzo cortante sin moverse durante ningún intervalo de tiempo. Unos líquidos se moverán más lentamente que otros, pero ante un esfuerzo cortante se moverán siempre. La medida de la facilidad con que se mueve vendrá dada por la viscosidad que está relacionada con la acción de fuerzas de rozamiento. Por el contrario, en un sólido se produce un cambio fijo, y para cada valor de la fuerza cortante aplicada. Dentro de los fluidos, la principal diferencia entre líquidos y gases estriba en las distintas compresibilidades de los mismos. Los gases presentan una gran compresibilidad, que influye sobre las características del flujo, ya que tanto el volumen como la densidad varían con facilidad. En el caso de los gases, el movimiento térmico vence a las fuerzas atractivas y, por tanto, tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. En el caso de los líquidos, por el contrario, la compresibilidad es muy débil. Esto es debido a que las fuerzas atractivas entre las moléculas del líquido vencen al movimiento térmico de las mismas, colapsando las moléculas y formando el líquido, al contrario que en el caso de los gases, que tendían a ocupar todo el volumen que los contiene. Los líquidos tienden a formar una superficie libre. Ahora hablaremos sobre densidad, pero primero debemos saber qué es densidad. La densidad es una magnitud física escalar y también es una propiedad intensiva de la materia. Puede observarse en sustancias en sus distintos estados, tal como sólido, líquido y gaseoso. La densidad es designada por la letra griega ρ. Su fórmula es igual a la masa en kilogramos sobre el volumen en metros cúbicos. Es por ello que su unidad en el sistema internacional es kilogramo por metro cúbico. Permite medir la cantidad de masa de un cuerpo en un volumen determinado. Podemos deducir que la densidad es inversamente proporcional al volumen. Mientras menor sea el volumen ocupado por determinada masa, mayor será la densidad. Los ejemplos más comunes de la densidad son el agua y el aceite, el cómo flotan ciertas cosas y demás. En el caso del agua y el aceite, este último es el que va a la superficie del agua. Esto debido a que el aceite es una sustancia no polar y posee una densidad más pequeña que el agua. Además, que las moléculas del agua no permiten que el aceite entre en ella. Es por eso que vemos un claro límite entre el aceite y el agua. La presión es aquella magnitud física escalar que mide el efecto deformador o capacidad de penetración de una fuerza y se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie. Para fines prácticos diremos que la presión será igual a la fuerza, denotada en newtons, sobre el área, denotada en metros cuadrados. La unidad de la presión es un pascal. ¿Y qué es un pascal? Un pascal es la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Con la fórmula presentada, se deduce que haremos más presión cuanto más fuerza hagamos, o cuanto más pequeña sea la superficie sobre la que la apliquemos. Por ejemplo, si afilas la punta de un objeto, consigues que atraviese más fácilmente un material, aunque hagas la misma fuerza.
porque la presión es mayor. Uno de los ejemplos más curiosos es la cama de clavos. Parece más temible cuántos clavos lleva, pero en realidad es mucho menos peligrosa. Cuanto más clavos tengamos, menos presión hará nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre hace la misma fuerza que viene a ser el peso, pero la presión es menor al estar aplicada esta fuerza en una superficie mayor. El principio fundamental de la hidrostática establece que la presión en un punto del interior de un fluido, es decir, la presión hidrostática, es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad que se encuentre a dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentre el fluido. Un ejemplo de presión hidrostática en la vida cotidiana es el referente a los tanques de agua en las partes más altas de las casas, para poder suministrar el fluido a toda la casa con una determinada presión, para el ahorro de energía. El buceador es un claro ejemplo del principio de la hidrostática, que soporta la presión del agua y de la atmósfera. La ecuación fundamental de la hidrostática también nos indica que para un líquido determinado y para una presión exterior constante, la presión interior va a depender solamente de la altura, y por esta razón, todos los puntos del líquido que se encuentren al mismo nivel soportan igual presión. La presión atmosférica es la presión que ejerce sobre nuestra cabeza la columna de aire. Esta disminuye conforme ganamos altura. A mayor altura, menor presión atmosférica. Por ejemplo, en las ciudades ubicadas en la sierra, estas se encuentran a mayor altitud. Es por eso que su presión atmosférica será menor que la del nivel del mar. El valor de la presión atmosférica sobre el nivel del mar es una atmósfera o también 760 milímetros de mercurio. La presión manométrica es aquella que se mide en relación a una presión de referencia, que en la mayoría de casos se escoge como la presión atmosférica a nivel del mar. La otra manera que suele medirse la presión es comparándola con el vacío absoluto, cuya presión siempre es nula. En tal caso, se habla de la presión absoluta. Algunas características de la presión manométrica son: en los sistemas neumáticos la presión se mide con manómetros. La presión manométrica indica la presión en exceso a la presión atmosférica. La graduación de los manómetros se da generalmente en bar, en equipo en inglés PSI. Blaise Pascal fue un polímata, matemático, físico, teólogo católico, filósofo y escritor francés, quien propuso lo siguiente: la presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos este recipiente con un líquido, el cual es un fluido incomprensible, en ambos lados con placas de metal. La placa de la izquierda ejercerá cierta presión a la que le llamaremos P1, provocando que el nivel del fluido de esa área disminuya y el del otro lado aumente por efecto de una presión P2. Pascal demuestra que estas dos presiones son iguales, de lo que deducimos la siguiente proporción entre las fuerzas ejercidas en cada placa y sus respectivas áreas. Ahora veremos el principio de Arquímedes. Arquímedes de Siracusa, físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego, propuso: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que se desaloja. Lo entenderemos mejor de este modo. Este es un recipiente con agua, al que lanzamos una pelota. Después de un rato, este se encontrará en reposo y el nivel del agua habrá aumentado. Si realizamos el diagrama de cuerpo libre de la pelota, tendremos el peso,
y al encontrarse en reposo debe existir otra fuerza opuesta al peso. A esta fuerza llamaremos el empuje. Y se comprueba que es igual al producto de la densidad del fluido por el volumen sumergido por la aceleración de la gravedad. Un ejemplo común es del globo aerostático. Estamos en él sumergidos en el aire frío atmosférico. El globo aerostático consta de un calentador, el cual elevará la temperatura del aire contenido en el globo. El aire caliente es menos denso que el frío, lo cual provocará que el globo se eleve. Eso sería todo por el tema de hidrostática. Gracias.